Ahora sí. Buenos días. Buenos días, profe. Ahora sí. ¿Cómo están? Listo. Eh, Vamos a mirar una cosita que tuvieron que revisar en los videos y es lo de fuerzas variables. Es la manera en la que nosotros tenemos una fuerza o una ecuación de fuerza, y por lo tanto pues esa fuerza nos va a ocasionar un pequeño desplazamiento y el área bajo la curva de esa gráfica de fuerza versus desplazamiento es el trabajo. Es decir, estamos hablando de una fuerza variable, de un trabajo que podría ser variable o constante. ¿Sí lo revisaron? Buenas. Sí, profe, yo lo revisé. Bueno, a ver. Buenos días. Muy buenos días. Ok. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es un pequeño resumen de lo que nosotros teníamos antes, ¿no? Chiquito. Bien. ¿De qué manera yo puedo escribir el trabajo que está realizando esta fuerza F sobre la partícula? ¿Se recuerdan algo de eso? ¿Cómo era la manera más general de escribir un trabajo en medio de, en razón de la fuerza externa y el desplazamiento que esta fuerza ocasiona sobre el sistema, en este caso un bloque? El producto punto del vector fuerza por el vector desplazamiento. Exacto. Entonces tendremos acá el producto punto entre este vector F y este vector de desplazamiento. Ojo, cuando nosotros hacemos el producto punto, nosotros estamos hablando de la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Se lo recuerda? Es decir, el producto punto puede escribir así. Por el coseno de teta. ¿Listo? Este no es el trabajo neto. El trabajo neto como nosotros lo teníamos era un poquito más general y me tiene que involucrar a la sumatoria de todos los trabajos que se está haciendo sobre este cuerpo. Entonces, este cuerpo, aparte de la fuerza F, ¿qué otras fuerzas puede llegar a sentir? Por ejemplo, la normal El peso. y el peso. Perfecto. Ok. ¿Qué pasa con esas fuerzas como la normal y el peso? ¿Cómo es el trabajo que ellos me contribuyen a ese trabajo neto? Si yo fuera a escribir mi trabajo neto igual a el trabajo que hace la fuerza F más el trabajo que hace el peso más el trabajo que hace la fuerza normal. ¿Cómo sería el valor del trabajo del peso y el trabajo de la normal? Cero porque es Cero. perpendicular Cero. al monumento. Ajá, tenemos ahí un ángulo de 90 grados, por lo tanto eso no hace trabajo, ¿cierto? Muy bien. Mm,
ese trabajo que nosotros hacemos sobre el cuerpo es una manera de meter energía, y es un concepto interesante general que ya vimos un poco, a un sistema, o de sacarle energía a un sistema. Por ejemplo, pongamos que aquí hay una fuerza de rozamiento. ¿Cierto? Si nosotros tenemos esa fuerza de rozamiento, nosotros también tenemos que sumar la contribución que está haciendo esa fuerza de fricción, en este caso una fricción cinética. Y si quisiéramos escribir el trabajo que está haciendo la fuerza de fricción cinética, vemos que sería un trabajo de la siguiente manera. Primero, tenemos acá la magnitud, tendríamos el desplazamiento, y si hacemos el producto punto entre ese nuevo ángulo, pues es un producto punto con un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Es decir, tenemos un coseno de -1. Tenemos una cosa que se desplaza hacia la derecha y una fuerza que siempre está en contra del movimiento, como es la fuerza de fricción. Por lo tanto, este trabajo sería negativo. Este es un trabajo negativo y por lo tanto se dice que ese trabajo le quita energía al sistema. Ese trabajo transfiere energía desde el sistema hacia el entorno. Mientras que el trabajo que hace la fuerza F, hacer un trabajo positivo, es un trabajo que le transfiere energía al sistema. ¿De dónde? Del entorno, de afuera. ¿De acuerdo? Eso es lo de las cositas básicas que nosotros tenemos por ahí. Podemos también recordar que vimos un poco de la conservación de la energía mecánica. Cómo esta podía no conservarse. Es decir, podemos de hecho mirar aquí conservación de la energía global primero. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo llegar a modificar esa energía del sistema? Y la primera cosa que yo puedo llegar a modificarla es con esto, por medio de fuerzas externas. Es decir, yo puedo llegar a modificar por medio de trabajo. Otra cosa que puedo llegar a modificar, calor, transferencias de calor. Una zona de mayor temperatura, una de menor temperatura, tengo un flujo de calor, y tengo sentido. Puedo llegar a modificarlo por una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Una onda mecánica. Una transferencia de materia, de combustible, mejor dicho, y muchísimas otras transferencias que nosotros podríamos llegar a tener. ¿De acuerdo? Para cada ingeniería, para cada ciencia, tenemos diferentes términos que se nos van acoplando a nuestro modelo. Estos solamente son modelos del el mundo macro, el mundo real que nosotros planteamos pues, en ecuaciones, y funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros abrimos un poquito la parte izquierda de la ecuación, vemos que estos cambios de la energía se pueden llegar a hablar de 3. ¿Listo? ¿Cuáles 3? Cambio de energía cinética, es decir, la energía con la que un cuerpo tenga un movimiento. Básicamente esta energía cinética está relacionada con la velocidad y la masa. Cambio de energía potencial, que está relacionada con la posición relativa de un cuerpo con respecto a los demás, o con respecto a un punto de energía. Por ejemplo, este cuerpo, ya que está en el suelo, yo puedo llegar a hablar de que no tiene energía potencial gravitacional, porque yo defino ese nivel del suelo como mi cero de energía potencial gravitacional. Si lo eleo, entonces va a tener una energía potencial gravitacional. ¿Listo? Un resorte. Cuando un resorte está en su estado de equilibrio, no tiene ninguna energía potencial elástica. Hay diferentes tipos de energías. Yo lo comprimo, gano energía potencial elástica. Y energía interna, que básicamente está asociada mucho a la parte de la temperatura. Yo puedo llegar a decir, ese cuerpo así como está, con su temperatura actual, es la energía que tiene actual. Una transferencia de calor me puede elevar esta energía interna, pero también me puede llegar a hacer que el cuerpo se mueva, ¿sí? O una transferencia de calor podría no afectar su energía interna, sino hacer que él suba, que él cambie su configuración a una velocidad constante, así que esto no sea modificado. Hay muchísimas posibilidades. ¿Listo? Bien, y
todas y cada una de esas pues son iguales a lo mismo. Un largo etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en este tema de trabajo de energía? Solamente esto. No hay más. La parte de la izquierda se conoce como el cambio de energía mecánica y la parte de la derecha, pues nosotros ya lo conocemos como el trabajo. Se puede decir que en esta ecuación está resumido lo que vamos a mirar. ¿Ok? Entonces acá tenemos cambio de la energía cinética más cambio de energía potencial igual al trabajo transferido. Puede ser muchos. Aquí no le puse sumatoria, pero puede ser muchos más que un solo trabajo externo. ¿De acuerdo? Puede ser una sumatoria de trabajos. Un trabajo neto, pongámosle. Bueno, más o menos se acuerdan ya de lo que venimos hablando. Listo. Más o menos. Ah, que ya lo dañé. Ok. De hecho, falta aquí un pedacito del enunciado, creo, porque me están preguntando cuál es el trabajo que hay en cada uno de los intervalos, ¿no? Entonces, bueno, algo que ustedes tuvieron que haber visto era esta ecuación de trabajo igual a una fuerza punto un desplazamiento. Se puede llegar a escribir de otra manera, ¿cierto? Y es una manera integral. Es decir, yo puedo escribir esta ecuación como la integral de fuerza punto diferencial de posición, y cuando yo la integro desde una posición inicial hasta una posición final, pues yo tengo ya un área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva de f.dr es el trabajo total. Recuerden que, no sé si lo vieron exactamente de esta manera, esta es como la forma más general. SDR yo lo puedo abrir de muchas formas. Podría hacerlo, por ejemplo, SDR así. Podría escribirlo como un dx en dirección y, de y en dirección j y de z en dirección k. ¿Ok? Y supongamos pues simplemente que nuestro cuerpo no se desplazó ni en y ni en z. Entonces podemos llegar a ver de pronto una ecuación mucho más sencilla, que es la que vamos a trabajar en la mayoría de ejercicios, es cuando solamente tenemos un solo desplazamiento en una sola dirección vectorial. Es decir, una integral de f bueno, si es una ecuación de x sería fx donde x, ya hicimos el producto punto, ¿no? El producto punto es la componente de y de f con la componente de y de x. Es simplemente f que de hecho ya varía con x, es una ecuación de f que depende de x en dirección x y x sub 0 hasta un x final, o simplemente un x. Es decir, una integral de la fuerza con respecto a la variable x, más la integral de la fuerza de y con respecto a y z con respecto a z, si es que hay el caso. ¿Listo? Eso es lo que pasa cuando yo llego y reemplazo este dr acá. Y pues si solamente tengo aquí una componente de x. ¿Listo? La fuerza va a tener un vector muy similar. Entonces eso fue lo que se me pasó a escribir. ¿Listo? Bien, entonces, para este caso particular, sí, ¿cuánto es el área bajo la curva del intervalo de 0 a b? Que es la representación de una integral, ¿no? Pero. Cero. 0. Esa es una fuerza que nosotros tenemos que está completamente a ras de piso. ¿Listo? Así que aquí vamos a tener 0. Por supuesto. Y
Ah, sí, me preguntan la fuerza. Pensé que preguntaban el trabajo. Ok. ¿Cuánto es la fuerza de BAC? Pues aquí tenemos una fuerza variable, que de hecho es una fuerza simplemente que es un valor lineal, ¿no? Tenemos una línea recta, así que aquí vamos a tener un valor variable. Y luego de C a D, pues vamos a tener una fuerza de nuevo constante. Podemos llegar a hablar de que la fuerza entre A y B hizo trabajo. El trabajo es el área bajo la curva de nuevo de la gráfica de fuerza versus desplazamiento, en este caso X. Aquí se hizo trabajo. No. Acá se hizo trabajo de B hasta C. Sí, esta cantidad de trabajo, es decir, esta área. Y si yo conozco valores, puedo llegar a calcular el área. Y se hizo trabajo desde C hasta D. Sí, este valor de esta área. El área de un rectángulo y de B a C el área de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces se puede llegar a calcular si se tienen los valores. A ver, creo que esa es la parte que viene acá. Sí, es lo mismo del anterior. Solamente que cuánto es el trabajo. Entonces, ¿cuál de estas opciones que tenemos acá, 4 opciones, correspondería al trabajo que se hizo durante el ejercicio? ¿Qué opinan? Creo que esta está regalada. Ahí podemos La descartar de D, pronto la C, ¿cierto? Ok, la D. ¿por qué? ¿Cuánto sería el trabajo que se hizo aquí en este intervalo? Sería, 5. ahí es 1 la base y sería por 10 la altura sobre 2 el área del triángulo, ¿no? ¿Todo de acuerdo? Perfecto. ¿Listo? Ese es el área que se está haciendo acá. Es un área igual a 5. ¿Listo? Tenemos la altura 10, la base 1 es 1 por 10 sobre 2. Es un triángulo y se acabó. Y para el siguiente, el doble de eso, es decir, 5. Es decir, 10. Perdón. Acá está. ¿Listo? Bueno, muy bien. Para que no esté poniendo cuidado. ¿Listo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, Escuchando el ruido afuera. sí. Ok, dice, sobre un objeto actúa una fuerza F en donde su magnitud depende de X y es diferente de cero. Dibuje una posible gráfica de la fuerza en función de X, de manera que la fuerza que actúa sobre el objeto para moverlo de una posición inicial hasta una posición final no realice trabajo. ¿Qué tipo de fuerza hace esta maravilla sin hacer trabajo? Perpendicular a la dirección del movimiento. Perpendicular en dirección del movimiento. Bueno, pero aquí me están diciendo que la función sí depende de x. Quiere decir que si el movimiento ocurre desde x1 hasta x2, la fuerza sí va a actuar en esta dirección. De hecho, X1 tendría que ser igual a X2, que no haya desplazamiento. es lo más sencillo. O sea, desde el punto de equilibrio de x1 a x2 que sea muy... ya lo entendí. Que sea la misma posición exactamente, bueno, no tiene sentido. Pero aquí me están diciendo un poquito que la función de f es distinto de cero, a la fuerza de f. Y el desplazamiento cero, bueno, pues sí, no vamos a tener ninguna clase de comportamiento de ese tipo. No, yo creo que voy a aprovechar ahí ese temita para mirar una cosa que nosotros ya vimos y era la fuerza en un resorte. ¿Listo? Vamos a verlo por acá. Ok. ¿Ustedes recuerdan cómo era la fuerza elástica? Fuerza en un K resorte. por delta de X, menos K por delta de X. Ajá. Teníamos por acá un menos K por delta de X. ¿Sí? En una dirección vectorial. En este caso una dirección Y.
por ejemplo. Bien, voy a colocar por acá 3 estados de un resorte. Permítame, lo dibujo primero. Hace rato que no hacía nada en el tablero. Bueno, tenemos un resorte en 3 posiciones y yo quiero que mi posición inicial sea la de arriba, es decir, que el resorte se encuentre comprimido. ¿Cómo lo hice? En algún momento tuve que pasar desde una posición de equilibrio a aplicar una fuerza externa. ¿Listo? Esta es mi posición de equilibrio, la de la mitad. Tuve que aplicarle una fuerza externa acá, que ya no existe en el sistema y que lo llevó hasta una posición comprimida, esta, y ahí sí comienza mi ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces estamos mirando desde la posición comprimida. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque en la dirección de X en este punto? Una vez ya desaparece la fuerza externa, lo libero. La fuerza del resorte ¿En qué dirección aplicaría esa fuerza? hacia la derecha porque está Vale. comprimido. Hacia el punto de equilibrio. Ok. ¿Todos de acuerdo? Listo. Una vez él llega al centro de la... o al punto de equilibrio, ¿cuánto vale esa fuerza? 0. 0, ¿de acuerdo? Porque ahí pues ya no vamos a tener ninguna clase de compresión con respecto a ese punto de equilibrio. Y una vez lo llevo hacia la derecha, ¿hacia dónde está la fuerza? Hacia la Bueno, izquierda. hacia el punto de equilibrio, hacia la izquierda de nuevo. Listo. Este punto. Y X final. ¿Listo? Tenemos la posición inicial de la masa y la posición final de la masa. Ok. Vale la pena notar igual que mi perturbación, es decir, cuando yo llego y miro acá este intervalo hasta acá, nosotros vamos a tener una cierta perturbación desde el punto de equilibrio, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener un xy menos x0. Este es mi desplazamiento o mi perturbación de resorte desde el punto de equilibrio. Más no quiere decir que este haya sido el desplazamiento que nosotros tenemos, porque nuestro desplazamiento en el primer intervalo de llevarlo desde la posición inicial hasta la posición final fue hacia la derecha. Aquí nosotros lo que hicimos fue coger la partícula y empujarlo hacia la derecha, ¿sí? ¿Desde dónde lo pusimos? Desde la posición x1 hasta la posición x0. Y luego de que llegó a la posición de equilibrio, otra vez que llegó a la posición x0, lo que hicimos fue también desplazarlo otro poco hacia la derecha. Es decir, acá tenemos dos desplazamientos hacia la derecha si lo miramos desde la posición inicial hasta la posición de equilibrio y de nuevo de la posición de equilibrio hasta la posición final. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta un poquito porque ahorita vamos a hacer la integral de esta fuerza del resorte y esos desplazamientos. Hagamos la primera. Por ejemplo,
Bueno, recordemos primero la ecuación. Ay, aquí casi no ocupo. Bueno, esto es una R. Eso está ahí chiquito. Listo. Voy a reemplazar esto para mi ejercicio particular. Entonces acá nosotros tendríamos el trabajo que hace la fuerza S. Voy a ponerle trabajo sub S. No hay ningún problema. Sería igual a la integral de F por un dr, o en este caso un dx simplemente. ¿Listo? Dx. Bien, esta forma de la ecuación de pronto no me sirve mucho porque aquí meter un dx cuando reemplace f abajo y que me empiece a operar un delta de x con un dx es como un poquito raro, ¿sí? Supongamos esa ubicación de dx, igual lo que yo voy a reemplazar son valores de x, Por ejemplo, aquí iría a reemplazar desde x inicial hasta 0 o hasta x0, hagámosle x0, más sencillo todavía. ¿Listo? Posición de equilibrio. Entonces tengo como una recta numérica. Bueno, por lo tanto yo creo que para meterlo acá en una ecuación es mucho más sencillo trabajar con esta. Menos k por x. Simplemente voy a reemplazar ahorita por valores cuando tenga mi cálculo numérico. Bueno, voy a reemplazar este valor de la fuerza F por menos kx. Por lo tanto me quedaría trabajo elástico sería igual menos k por x por delta de x. ¿Listo? Eso sería todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la integral de x por dx? No sé si la recuerden. El semestre pasado, el año pasado, ya ha pasado mucho tiempo. No sé si recuerdan la integral de un polinomio, en este caso una línea recta, una ecuación lineal. X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, cuando yo voy a evaluar ese trabajo, sería evaluar lo siguiente. Menos k, x cuadrado sobre 2 entre x y 0. ¿Listo? De pronto acá tenemos que recordar algo y es cómo se evalúan estas integrales cuando nosotros tenemos dos límites, porque acá tenemos el límite superior y el límite inferior. ¿Qué se evalúa primero, el superior o el inferior? Superior. Superior. Entonces, exacto, el menos es importante. Cuando yo evalúo este 0 acá directamente, y ya que todo lo que está abajo está multiplicándose, la k, el medio, pues automáticamente vamos a tener un gran 0. ¿Listo? Luego vamos a tener un menos de la evaluación de la función en el límite inferior y viene seguida la función evaluada, es decir, menos k por x inicial al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Lo que quiere decir es que aquí con este menos y este menos, pues se me va a cancelar. Tenemos la multiplicación de un menos por un menos. Vamos a tener k por x inicial al cuadrado sobre 2. Y ese es el trabajo que se hizo en ese intervalo. ¿Listo? Bien. Yo puedo repetir ese procedimiento para el resto de cálculos, pero en esencia lo que nosotros vamos a hacer cuando ya no miremos este intervalo, que este ya lo vamos desde x inicial hasta 0, sino de 0 hasta x sub f, sería hacer esto, 0 y x sub f, y repetir, ¿cierto? Si yo hago esta integral con estos límites diferentes, ¿cuánto sería mi resultado ahora? Lo mismo pero negativo, ¿no? Lo mismo pero negativo. ¿Están todos de acuerdo con Camila?
Profe, yo no entiendo. ¿Quién O sea, se preguntó? cambiarían Ajá, las fronteras. los signos. Cristian, ¿qué parte? ¿Hacemos la integral o qué? Sí, la verdad preferiría que sí. Bueno, listo. Entonces, voy a repetir la integral. Ah, pero una cosa, yo creo que esta parte ya está, o sea, está ahí, ¿cierto? Porque lo único que voy a cambiar ahora son estos límites. No voy a cambiar nada más. Ah, ok, es para, o sea, usted está diciendo para invertirlos. No, voy a realizar el mismo procedimiento, pero ya no quiero desde este intervalo, o sea, ya no quiero desde x sub i hasta 0, que es lo que tenemos acá. Lo quiero hacer desde 0 hasta x sub f. O sea, quiero hacer el resto del trabajo, porque el trabajo total es llevarlo desde la posición x sub i hasta la posición xf. Listo. Entonces, ¿sí? Bueno, voy a entonces a comenzar desde el último pedacito, desde acá, por así decirlo, desde 0 hasta xf. ¿Listo? O sea, cogí este pedazo de la ecuación sencillamente porque es muy similar a esto de aquí, me sigue cumpliendo, solamente que vamos a hacer la integral ahora desde este punto 0 hasta xf. Bueno, en ese caso nosotros sí reemplazamos primero por el valor final, que es positivo, la ecuación, pero la ecuación tiene un menos y por eso me queda aquí negativo, este último. Menos k por x final al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Menos reemplazando todo por 0 y me da 0. Por eso es que decíamos que mi resultado para esa parte es simplemente lo mismo pero negativo. Bueno, lo mismo, el x cambia, ¿no? Tenemos un x final, no un x Listo, inicial. profe. Ese pedazo sí. Bien. Sí, sino que no sabía qué era lo que quería hacer, por eso yo como que, ¿por qué negativo? Ah, ok, Entonces, ok. listo, gracias. No, de hecho yo podría haber hecho la ecuación, la integral de muchas formas, ¿no? Yo podría hacer la integral aquí, xi y x final. Entonces me quedaría las dos ecuaciones casi que en una. Es mejor hacerlo así separadito. Ya vamos a ver por qué. Bueno, me voy a llevar esos dos resultados rápidamente. Los voy a poner por acá. Algo que no hemos hecho es la gráfica. Es decir, nosotros no hemos graficado todavía la fuerza con respecto a la posición y vale la pena hacerlo. Hagámoslo acá rápidamente. Bien. Ok, ¿qué ecuación es la que a mí me modela la gráfica de fuerza versus posición? Creería que es esta ecuación que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación que me va a modelar la fuerza bajo esa condición. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué orden de Una polinomio recta. tenemos ahí? Una recta. ¿Qué pendiente tenemos ahí? K. K va a ser el valor de la pendiente. Y es una recta negativa. Es decir, es una recta que tiene una pendiente negativa decreciente. Va a comenzar en un punto y va a empezar a decrecer hasta 0. Va a pasar por 0 y va a bajar hasta otro valor negativo. ¿Listo? Es decir, si quisiéramos graficarlo por acá, sería simplemente hacer una recta con esas condiciones. Una cosa así. Ah, faltó el punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte de esta recta? 0. No tiene un más o un menos algo, ¿cierto? Entonces es una recta que pasa por el origen, que tiene pendiente igual a menos k, es decir, una pendiente decreciente. ¿Estamos de acuerdo que ese es más o menos el dibujo? Listo. Entonces, si yo quisiera mirar la fuerza que vamos a tener aquí, esta, y este valor es x inicial, vamos a tener un valor de menos k por xi. ¿Listo? Y si vamos a mirar por acá,
X final, el valor de K, X final. Listo. ¿Por qué este valor me da positivo? Aunque tiene un menos. Es porque X inicial es realmente un número negativo, ¿no? Entonces vamos a tener algo negativo por algo negativo. Me da un valor positivo de la recta numérica. Bueno. ¿Qué es el área bajo la curva de nuevo de la gráfica de fuerza en función de la posición? El trabajo ejercido. El trabajo. Ejerce la fuerza. Ujú. Profe, una pregunta. Y ¿la nosotros ya lo posición de conocemos. equilibrio siempre es cero? La posición de equilibrio. ¿Esta? ¿O solamente, sí, lo que nosotros denominamos posición de equilibrio en todos los ejercicios lo tomamos como cero o solamente es una, Es que es pues, una lo resta. usual? Es que es una resta, pero no crea que las integrales se me complicaran. Es decir, es esto, es este valor de delta de x, ¿sí? Es x menos x sub 0. Pero al tomar yo mi x sub 0 como 0, me eliminé el delta de toda una de las ecuaciones. Porque aquí tendría que haber tenido entonces un delta de x, o sea, un x menos x sub 0, x menos x sub 0, para todas, para todas, para todas. Y al hacer la integral, pues siempre me va a quedar este residuo, por así decirlo, esta constante que no se integra, sino simplemente, sí, por el valor inicial ahí. Entonces, como que pongamos que x sub 0 es igual a 0, para que me quede más sencillo. Que lo hice en un solo paso al hacer esto. Ya, x sub 0 igual a 0. ¿Listo? Bueno. Y este valor que nosotros tenemos de la primera área es positivo. Mírenlo bien. Y es este. Es k por x inicial al cuadrado sobre 2. Que es el área bajo la curva. Que es la integral que nosotros calculamos desde x y inicial hasta 0. ¿Listo? ¿Qué es el siguiente valor? Es el área bajo esta curva, que es igual a menos k por x final al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Es decir, ese es el trabajo que se le hizo, que hizo la fuerza elástica sobre el resorte. Miren que hay algo muy interesante. ¿Qué pasaría si nosotros miramos una posición en la que la inicial sea igual a la final, no tanto en la recta numérica, sino en la magnitud? Es decir, que aquí tengamos una distancia, no sé, 5 centímetros, ¿sí? Que estaba el resorte comprimido, y acá otros 5 centímetros que estaba el resorte estirado. Entonces, ¿qué pasa si la distancia que se comprime es la misma que se estira el resorte? ¿Cuánto es el trabajo neto que nosotros podemos hablar Cero, acá del sistema? 0. ¿Qué quiere decir? Que sobre un resorte no actúa trabajo. O sea, ¿cómo podemos llegar a analizar esa parte? ¿Qué opinan? Más bien que en los dos instantes, el trabajo de los dos instantes se cancelan, ¿no? O sea, el trabajo neto sí es cero. Sí hay, pero el neto es cero. Bueno, sí hay trabajo, sí. El resorte hizo trabajo, la fuerza elástica, sí, por supuesto. Pero recuerden que es el trabajo. Es la manera en la que yo le transfiero energía hacia el sistema o del sistema. ¿De acuerdo? Aquí hay una de estas dos ecuaciones que es un poco extraña. Porque ¿cómo es posible que si tenemos la fuerza en dirección contraria al movimiento, esta fuerza S me vaya a hacer el desplazamiento? Y la respuesta es que no lo hace. ¿De acuerdo? La respuesta es, nosotros acá ya teníamos una cierta energía. Esta fuerza lo único que hizo es coger esta energía y transformarla en otro tipo de energía. Cuando yo cojo un resorte y lo comprimo, yo tengo una energía que se me está acumulando en el resorte, pero no es una energía de movimiento. Es decir, no es una energía cinética. Porque el resorte pues no se está moviendo, simplemente está comprimido. Es una energía de tipo potencial. Cuando yo tengo esta k por x cuadrado sobre 2, yo creo que la puedo escribir de una vez. Estoy hablando de esto. Energía potencial elástica. ¿Ok? Y la vamos a estar mirando bastante. ¿Qué
¿Qué pasa una vez el resorte con su masita vuelve a la posición de equilibrio? Ya no vamos a tener esa energía potencial porque pues el X ahí es cero. Ahí lo único que vamos a tener es energía cinética, energía de movimiento. ¿Ok? Y luego la energía cinética de movimiento, que es la con ayuda de la inercia, es decir, el cuerpo va a seguir estando en movimiento mientras una fuerza que se opone a él pues lo vuelve a detener, que es esta fuerza, hacen que el cuerpo se detenga. ¿Listo? Es decir, el cuerpo va a comenzar desde la posición de equilibrio hasta una posición energética muy compatible con la primera. Y cuando digo muy compatible con la primera es que es exactamente igual. Tenemos la misma característica o la misma configuración energética. ¿Sí? Yo comprimo un resorte, almaceno energía potencial. Yo estiro un resorte, almaceno energía potencial. ¿Qué tanta... Señor. Y cuando el resorte vuelve desde el punto XF hasta el de equilibrio, ¿qué está pasando con la energía? ¿Cómo se considera? Aquí volvería a tener de energía potencial otra vez energía cinética. La otra vez a Vale. tener movimiento. Y de tener esa energía cinética, otra vez energía potencial. Es decir, cuando un resorte oscila, lo único que hace es coger energía total y empezar a cambiarla entre energía potencial y energía cinética, energía potencial y energía Profe, cinética. Pero la energía eso, neta es la misma, señor. eso también pasa con el péndulo, ¿no? Cuando va oscilando, aquí tiene, bueno, en su punto máximo tiene energía Exacto. potencial máxima y va variando. Ah, listo. Es exactamente el mismo modelo para el péndulo. Por eso es que de hecho estas ecuaciones de periodo, de frecuencia de estos modelos de masa resorte de péndulo son muy parecidos. Son idénticos. Yo les había hablado algo de esto, la aceleración, la velocidad, todas las cosas que usted le puede llegar a calcular, a dibujar, son muy similares. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría llegar a graficar esto. Mi enemiga la recta curva. Bueno, más o menos. ¿Listo? ¿Qué es lo que me interesa ver de esta gráfica de energía potencial elástica contra distancia? Miren lo que pasa si, es decir, energéticamente, miren lo que pasa si yo lo estiro, no sé, unos 3 centímetros. ¿Sí? Si yo lo estiro unos 3 centímetros, estaría por acá. Algo así. Esta es la energía que nosotros tenemos elástica para ese sistema. Es la energía que nosotros podemos llegar a tener accesible. Y esa energía no le interesa si está en la parte de la izquierda o está en la parte de la derecha. Yo le suministro esa cantidad de energía a un sistema y la partícula podría estar en cualquier punto. ¿En qué punto me refiero? En cualquiera de estos puntos. ¿De acuerdo? Y yo le aseguro que él va a empezar a oscilar entre esos dos puntos, a menos que la energía se disipe, en cuyo caso la partícula pues va a buscar su configuración de menor energía. ¿Cuál es la configuración de menor energía? Pues en el punto de equilibrio. Conclusión. Aquí yo puedo llegar a tener muchísimas cosas. De pronto me estoy adelantando a las cosas que van a ver ustedes de los videos. Estos sistemas son muy sencillos de describir aparentemente porque pues ¿qué es esta ecuación? Una ecuación cuadrática. Pero todas las implicaciones que nosotros vamos a encontrar son bastante poderosas. ¿Listo? Si yo perturbo un péndulo desde una posición comprimida o estirada, una misma distancia X para el péndulo es exactamente igual. Simplemente se acumula energía. Bien, energéticamente este punto y este punto son exactamente iguales. No sucede lo mismo con otro tipo de energía potencial que es la potencial gravitacional, que la vamos a ver más adelante, o creo que ustedes ya la vieron en los videos, o no la han visto todavía. ¿Todavía no? De pronto la han visto en algún otro lado. En eso estoy.
De pronto han visto por algún otro lado esa ecuación, ¿no? MGH. Que esta es una ecuación que es una línea recta. Es decir, esta ecuación no va a tener dos puntos que tengan el mismo valor, ¿cierto? Es una ecuación simplemente una recta que me atraviesa el eje vertical. La pendiente es mg y h pues el valor de y que vayamos a tener. Esa ecuación de energía potencial elástica es cuadrática y por lo tanto me permite eso, me permite tener dos puntos iguales. Bien. Yo comprimo un resorte, tengo una cierta energía, lo suelto, ella va a pasar por su posición de equilibrio y va a volver hasta la posición estirada. La misma energía inicial y final. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar a transformar esta gráfica de energía potencial con una gráfica de energía cinética. De hecho, pues son bastante complementarias, que la podemos ver la clase que viene. ¿Listo? Como la energía se transforma entre energía potencial elástica a energía cinética, perdón. Simplemente, a menos que el resorte o el péndulo o lo que sea que tengan un movimiento de este tipo, que es un movimiento armónico, vaya absorbiendo la energía, la vaya disipando, en cuyo caso es como si yo cogiera este límite y lo empezara a bajar, y cada vez que lo voy bajando, por debajo de ese valor de energía es los estados posibles del cuerpo. Es decir, el cuerpo puede estar en cualquiera de esos puntos. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta el estado mínimo de energía, que es el estado más cómodo que nosotros podemos encontrar. Siempre. Por ejemplo, el estado mínimo de un cuerpo sobre la Tierra es el valor al nivel del mar, a nivel de la Tierra, a donde ya no pueda llegar a bajar más. Entonces, esta se puede llegar a decir que tiene un mínimo, pero pues es un mínimo bastante, usted define, porque esta parte de H usted la define. La gente puede definir esa posición inicial de H como el centro de la Tierra, o el nivel del mar, o en la Luna, donde le quede más sencillo para su ejercicio. Mientras que esta del resorte, el mínimo de energía siempre está acá, en el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Y el resorte podría llegar a estar en cualquiera de esos puntos. Si yo tengo un resorte en equilibrio, es decir, si no lo tengo estirado, simplemente lo tengo ahí sobre una mesita, ¿qué posición puede llegar a tener? Nada, solamente esa. Porque es como si yo lo tuviera el resorte así. ¿Sí? Ahí tengo la configuración mínima de energía, ya la energía actual. En el momento en el que yo lo estiro, le estoy dando esa posibilidad de irse para un lado u otro. Entonces, eso era. Bueno, ¿por qué hicimos este recorderis un poquito de lo que era la fuerza elástica? Para responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que lo mueva desde una posición inicial hasta una posición final y no realice trabajo? Bueno, pues porque yo no lo llevé a posiciones diferentes. Es la misma posición, la inicial y la final, energéticamente. Energéticamente es lo mismo comprimir un resorte y luego llevarlo hasta la posición estirada desde que sea la misma longitud. ¿Okay? Energéticamente es exactamente igual comprimir o estirar un resorte, por lo tanto es como si yo no hubiera hecho absolutamente nada. ¿Listo? Llevar un resorte desde una posición comprimida hasta una posición estirada, la misma longitud desde el punto de equilibrio, es la misma posición energética. Entonces, esta es una de los casos, una de las posibilidades. Realmente, energéticamente el resorte no cambió su configuración, no se hizo trabajo. ¿Se hizo trabajo aquí en el primer intervalo? Sí. ¿Se hizo trabajo aquí en el segundo? Sí, pero el trabajo neto fue cero. Es la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que requiere asentarse, pero entonces los que lo tengan claro, perfecto. Los que no, pues ahí vamos. Me pregunta para la próxima. Segundo, si una partícula se mueve en trayectoria curva, explique cómo calcular el trabajo por la fuerza que actúa. Ya lo hicimos, las integrales. ¿De acuerdo? Si tenemos una trayectoria curva, simplemente la integral con respecto a la posición y se acabó. Y la fuerza de gravedad sobre un satélite se considera una fuerza variable. Explique por qué, si es variable, cuál es el trabajo que hace esa fuerza sobre el satélite. ¿Por qué una fuerza variable sobre un satélite? No depende de la distancia. Sí, pero ¿por qué variable? De la altura. No varía con la altura. Pues si es un satélite artificial o geoestacionario, tiene la altura fija.
Varía muy poquito, pero bueno, supongamos que varíe, listo. Si varía, nosotros tendríamos igual lo siguiente. Tendríamos que no hace la mayoría del trabajo, es decir, si no consideramos mucho ese movimiento ¿cómo se dice? Precesión, que le llaman a ese movimiento cuando usted cambia de un punto a otro, cuando se oscila de un punto a otro. La mayoría de las órbitas de cuerpos celestes están en esta dirección, es decir, en la dirección del pedacito de órbita que nosotros tengamos, ¿cierto? Y la fuerza que ellos hacen, es decir, la fuerza gravitacional, podemos nosotros dibujarla, pero en otro sentido. Hacia donde se encuentre la masa grande. Es decir, la fuerza gravitacional siempre me va a apuntar hacia el otro cuerpo. Pero la velocidad y por lo tanto el desplazamiento es perpendicular a esa fuerza de acción gravitacional. Entonces yo creo que es más por ese lado, de por qué esa fuerza gravitacional no hace trabajo sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? Y miren las implicaciones de que esa fuerza haga trabajo. Si esa fuerza hace trabajo, se le está transfiriendo energía a la masa, lo que quiere decir que tiene que aumentar su energía potencial, y si aumenta su energía potencial, esta masa se iría separando de la otra, porque esa es la energía potencial, es una configuración. Esta configuración que tienen las dos, esta distancia que tienen las dos, es su energía potencial. Si la energía potencial disminuye, entonces se va colapsando sobre la otra. Si el trabajo que se le hizo no se fue en energía potencial, entonces se tiene que ir por la energía cinética. Y si se va por energía cinética, quiere decir que esta velocidad tiene que ir aumentando, por lo tanto esta masa va girando mucho más rápido, ¿sí? Pero si gira mucho más rápido, necesita la fuerza entre las dos crecer para proporcionar una aceleración centrípeta. Por lo tanto, la fuerza de atracción gravitacional tendría que crecer. Para que eso se mueva cada vez más rápido, tendría que esta masa crecer o esta masa crecer. O sea, hay muchísimas implicaciones de que esta fuerza haga trabajo o no. Porque le puede quitar o suministrar energía a esta masa, y lo ideal es que no haga ninguna de las dos. Que el trabajo que haga esta fuerza gravitacional sea cero. ¿Para qué? Para que la energía potencial y la energía cinética del cuerpo que oscila, del satélite, sea constante. ¿Listo? Que no varíe. Porque si varía, sería grave. Bueno, ya, por eso los dejo por hoy. Profe, una pregunta, ¿usted ya habilitó para subir el segundo parcial? No lo he hecho, no lo he hecho. Ah, ok. Por ahí para el jueves, para mañana o el viernes, no pasa nada. Listo, profe. Profe, ¿y las autoevaluaciones? Tampoco. Ya ahorita mismo lo hago, no, qué pena. No las hagamos. Ah, Juan Diego ya quisiera. Juan Diego, una pregunta. Usted fue el que mencionó, ¿no? No yo. ¿Qué es lo que dicta su mamá en Fundación WIS? Usted fue el que mencionó, ¿cierto? Él fue el que dijo. Matemáticas. ¿Matemáticas? ¿En qué grados? No sé. En este momento no sé. Bueno, listo. Bueno, muchachos, los dejo. Y gracias por todo. Profe. Voy a habilitarles eso. Ah, por cierto, se me olvidaba. Aquí quedan numéricos, básicamente. Miren, esta es una ecuación lineal, 3x más 5. Una recta. Esta es otra lineal, pero están dos direcciones. Son cálculos muy sencillos como para que suelten la mano, no más. Bueno, ahora sí. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, hasta luego.